Lo voy a decir sin rodeos, porque la verdad duele más cuando llega tarde. Esa noche la ciudad olía a metal mojado y a miedo. La lluvia caía finita como agujas. Yo estaba parado frente al vidrio frío del hospital, con la corbata apretando la garganta y la culpa abriéndome un hueco en el pecho. Mi madre respiraba con dificultad al otro lado. Los médicos hablaban en susurros que parecían sentencias. Y yo fingía ser piedra. Me conocen como un hombre duro, el que no tiembla, el que decide y después pregunta, el que no perdona. Pero esa madrugada, a las 3:17, el reloj del pasillo marcó la hora exacta en que mi corazón se quebró y en que la vi por primera vez. No entró como entran los demás. No hizo ruido. Apareció con una chamarra vieja encima del uniforme, el cabello recogido a medias y una bandeja de café humeando entre las manos. Traía el olor de la cocina nocturna, canela, pan recién salido, cáscaras de naranja. No miró mis hombros anchos ni la sombra de mi apellido. Me miró a mí, directo, como si supiera que por dentro yo era puro invierno. «¿Café?», preguntó, y su voz fue una manta tibia en medio de la sala helada. Quise decir no. Quise decir que estaba bien, que yo siempre estoy bien. Pero no me salió. Tomé la taza y sentí el temblor en mis dedos, leve, casi nada. Ella lo notó. No se rió, no se apartó. Solo sostuvo mi mirada con esa calma que desarma a los hombres acostumbrados a mandar. «Respire», dijo, despacio, como si eso fuera fácil. No sé cuánto tiempo nos quedamos ahí, parados junto a la máquina de bebidas, escuchando el goteo de la lluvia contra el tragaluz. Le pregunté su nombre. «Mariana», respondió. Y el mundo de golpe tuvo música. No era enfermera titulada. Ayudaba de noche en la cocina del hospital para pagar un curso de piano que tomaba los sábados. Le gustaban las piezas lentas, esas que comienzan como un secreto y crecen sin permiso. «Como la vida», dijo encogiéndose de hombros. La neta, me pegó esa frase. Yo asentí, fingiendo neutralidad. Por dentro, un hilo ardía. No por su belleza, que la tenía, sí, pero no era eso, sino por la manera en que su presencia cortaba el silencio con delicadeza, como si supiera entrar en un cuarto sin mover una silla, como si supiera entrar en un alma sin romperla. Mi madre tosió desde la cama. Volví a su lado. Mariana dejó la bandeja en una mesita, acomodó una almohada, cambió la jarra de agua. Sus manos eran pequeñas, firmes. Trataron a mi madre con una ternura que a mí me cuesta. Me miró de reojo, como pidiendo permiso para tocar esa parte de mi vida que yo no dejo tocar a nadie. No supe decirle que sí, tampoco supe decirle que no. «Señor», murmuró, «si necesita salir a respirar, aquí me quedo yo». «Señor». Nadie me dice así sin miedo. Ella lo dijo sin disminuirse, sin quitarme poder y sin entregarme el suyo. Salí al pasillo para no quebrarme frente a mi madre. La lluvia se escuchaba más fuerte. Cerré los ojos, respiré. Y entonces pasó. La escuché tocar. No había piano en ese piso, obvio, pero sus dedos golpearon la mesa con un ritmo suave, preciso, como si tejiera una melodía en el aire. Era River Flows in You, creo. O quizá una simple secuencia de notas que su memoria acariciaba a oscuras. Lo que sea que fue, me trajo de vuelta a una casa que ya no existe, a una infancia donde mi padre nunca llegaba, a una promesa que hice de no necesitar a nadie. Abrí los ojos. Ella se detuvo apenada. «Perdón», susurró, «se me sale la música cuando estoy nerviosa». Yo también estaba nervioso, aunque nadie lo hubiera notado. Y ahí, en ese pasillo que olía a cloro, entendí que lo prohibido no siempre grita. A veces respira bajito. A veces se parece a una niña que aprendió a ser fuerte demasiado temprano. Una enfermera real entró con papeles para firmar. Yo firmé todo. Soy bueno firmando. Soy terrible escuchando el eco de mis decisiones. Mariana guardó la bandeja. Antes de irse, me dejó un papelito con un número, no de teléfono, de sala. Si la máquina de café se traba, golpéela del lado izquierdo. Escribió con letra chiquita ladeada. No recordaba la última vez que mi boca había hecho ese gesto sin esfuerzo. Cuando la perdí de vista, el hospital volvió a ser lo que era,
Paredes blancas, pasos urgentes, sueros colgando como relojes de vidrio. Pero el aire quedó distinto, más pesado, más vivo. Regresé al cuarto. Mi madre dormía. Me senté junto a su mano, tan frágil, tan cierta, y pensé en todas las veces que confundí control con paz. La puerta quedó entreabierta. Desde el pasillo llegó el rumor de una risa contenida, y juro que en esa risa había verano. No debería decir esto, pero en ese instante supe que ya estaba en problemas. Porque lo que no puede ser es precisamente lo que mi alma más busca. Porque toda mi vida he amado a contraluz, con los dedos recogidos, cuidando de no tocar lo que me incendia. Y ella, sin proponérselo, prendió cerillos en mi noche. A las 4:02, las luces del piso parpadearon. Un bajón de corriente, dijeron, y el corazón de mi madre se agitó en el monitor. Mariana llegó corriendo, suave y exacta, como si el pasillo la supiera de memoria. Acomodó el sensor, humedeció los labios de mi madre con una gasa, me pidió que hablara bajito junto a su oído. Dígale que está aquí, que todo va a estar bien. Yo, el hombre que nunca promete nada, prometí. Cuando todo se estabilizó, nos quedamos los tres en un silencio que no dolía. Mariana acomodó la frazada hasta la barbilla, palmeó la sábana y me miró con una seriedad dulce. «No estás solo», dijo sin florituras. Y se fue. Me quedé viendo la puerta cerrarse despacio, como una escena que alguien repite para memorizar el ángulo exacto de la despedida. No dormí, no podía. Hubo un momento, casi al amanecer, en que quise ir a buscarla. Decirle gracias, pedirle que siguiera tocando esa canción que no sé nombrar, pero que me sostiene. No fui, no aún. Porque soy ese hombre, el que espera, el que mide, el que se hace fuerte a base de tragarse la sed. Pero esa madrugada entendí algo que me daría miedo aceptar en voz alta. Mi destino ya no me pertenecía del todo. Alguien con manos de pan y olor a naranja había entrado en él sin cambiar de paso. Y así empezó todo. Con una taza de café, con una respiración hecha de lluvia, con una promesa que no dije, pero que ya vivía en mi pecho. Esa mañana el sol no entró por las ventanas del hospital. Era como si el día se negara a existir, como si el cielo sintiera vergüenza de mirar adentro. Yo seguía en la misma silla, con la misma ropa, con el mismo silencio. Y sin embargo, algo dentro de mí había cambiado. Algo leve, casi imperceptible, pero real. Mariana apareció otra vez. Traía el cabello suelto, húmedo por la lluvia. El uniforme blanco se pegaba a su piel en algunos lugares, y cada gota que caía de su cuello parecía un punto de luz. Yo fingí leer unos papeles, aunque no veía nada. Ella se acercó despacio, con esa calma suya que parece pedir permiso al aire antes de entrar. ¿Durmió algo?, preguntó. No, debería intentarlo. No sé cómo. Sonrió apenas, sin insistir. Dejó una taza frente a mí y luego acomodó el cabello detrás de la oreja. El gesto fue tan simple, pero me golpeó. El olor a jabón y a café recién hecho se mezcló con el de los desinfectantes, y de pronto el hospital pareció un lugar distinto, más humano. Mi madre dormía tranquila. El monitor marcaba un ritmo constante. Y yo me descubrí mirándola, a Mariana, demasiado tiempo. Ella lo notó, claro. Bajó la mirada, sonrojada. Ese pequeño rubor fue como una confesión muda entre los dos. No suelo hablar con los familiares, me dijo, apenas un susurro. Yo no suelo mirar así, respondí. Nos quedamos quietos, sin saber si reír o escapar. El silencio se llenó de algo nuevo, algo que no cabía en las paredes de ese cuarto. No era solo atracción, era reconocimiento. Como si ambos hubiéramos pasado la vida entera buscándonos sin saberlo. Ella dio un paso atrás, como si recordara que no debía quedarse. Tengo que ir a la cocina. ¿Y si me lleva con usted?, dije sin pensarlo. Mariana me miró sorprendida. Luego bajó los ojos con una sonrisa nerviosa. Los pacientes no bajan a la cocina. No soy paciente, pero está herido. No más que usted. No sé por qué dije eso. Tal vez porque lo sentí.
Había algo roto en su voz, en su forma de evitar el contacto, en esa tristeza que se escondía detrás de cada sonrisa. Y yo, que no sabía consolar, quería hacerlo. Terminó llevándome con ella. La cocina del hospital era pequeña, con una luz amarillenta y el olor a pan tostado flotando entre ollas viejas. Ella encendió una radio vieja que apenas se escuchaba. Una canción suave, nostálgica, llenó el espacio como una caricia. ¿Sabe cocinar?, preguntó. Sé dar órdenes. Entonces no sabe, rió por primera vez, y su risa me dolió de tan pura. Me enseñó a romper huevos, a mover la cuchara en silencio, como si el ruido despertara los recuerdos. Sus manos rozaron las mías una vez, solo una. El tiempo se detuvo. El calor del fogón, el aroma del pan, su respiración cerca de mi cuello, todo se volvió demasiado real. No debería estar aquí, murmuró. Ni yo debería mirarlo así. Entonces no me mire. No puedo. Su voz tembló. No por miedo, sino por deseo contenido. El tipo de deseo que uno guarda porque sabe que puede destruirlo todo, pero igual lo siente. Y ahí, justo ahí, entendí que ya no había regreso. Nos quedamos frente a frente, tan cerca que podía sentir el pulso en su garganta. Su pecho subía y bajaba con un ritmo lento, casi doloroso. El aire era un nudo, una promesa. Ninguno habló. Solo respiramos lo que el otro callaba. Una enfermera abrió la puerta de golpe. Mariana se apartó como si hubiera tocado fuego. Yo retrocedí también, con el corazón desbocado. La mujer nos miró raro, preguntó algo sobre los turnos y se fue sin esperar respuesta. El silencio que quedó fue distinto. No era incómodo. Era pesado, lleno de todo lo que no dijimos. Ella evitó mis ojos mientras guardaba los utensilios. Yo la observaba en silencio, grabando cada movimiento, cada sombra. Cuando terminó, se acercó a mí. Metió las manos en los bolsillos de su delantal y me dijo, «No me busque». «¿Por qué?» «Porque si me busca, no voy a poder detenerme». Me quedé inmóvil, con esa frase clavada en el pecho. Y cuando salió de la cocina, su perfume quedó flotando en el aire como un secreto que nadie debía descubrir. Esa fue la primera vez que deseé algo que no podía tener. La primera vez que el placer se mezcló con la culpa y que el alma me pidió lo que el mundo me prohibía. Esa noche regresé al cuarto de mi madre, pero ya no era el mismo hombre. Mi cuerpo estaba allí, sentado en la misma silla, pero mi mente ya estaba perdida en el sonido de su voz, en la curva de su risa, en la promesa de algo que jamás debería pasar. Y sin embargo pasaría, porque cuando dos almas heridas se reconocen, ninguna puerta puede mantenerlas separadas por mucho tiempo. No volví a verla por 3 días eternos, 3 noches sin sueño, con el eco de su voz metido en mi cabeza como un murmullo que no quería callar. El hospital seguía igual, luces frías, pasillos interminables, el mismo olor a cloro y soledad. Pero yo ya no era el mismo. Había una inquietud dentro de mí, una especie de hambre que no tenía nombre. Cada vez que pasaba una enfermera, mi cuerpo reaccionaba, esperando que fuera ella. Cada vez que escuchaba pasos suaves, levantaba la cabeza con esa esperanza absurda de verla entrar. Pero no. Mariana desapareció del turno nocturno y el mundo perdió color. La noche del tercer día la lluvia regresó. Y con ella regresó ella. Apareció al final del pasillo, empapada, con el cabello pegado al rostro y una carpeta contra el pecho. No llevaba su uniforme. Vestía una blusa sencilla, una falda de tela liviana y un temblor en la mirada. Cuando me vio se detuvo. No dijo nada. Yo tampoco. Hubo un segundo, uno solo, donde el tiempo se quebró entre nosotros. Y todo volvió a empezar. No debía volver, susurró. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Porque usted tampoco dejó de pensar en mí. Su voz era tan baja que casi no la escuché, pero supe que decía la verdad. Porque la culpa no miente cuando arde. Nos quedamos uno frente al otro, con el sonido de la lluvia golpeando las ventanas, con el aire vibrando entre respiraciones contenidas. Era un silencio distinto, cargado, vivo, como si el universo entero contuviera el aliento esperando lo que venía. Mi madre mejora.
le dije, buscando algo que decir. Cualquier cosa que no fuera te necesito. Lo sé, la he visto, está más fuerte. Gracias a ti. No, señor. Gracias a su fe. Mi fe murió hace mucho. Entonces déjeme creer por los dos. Esa frase me atravesó. No supe si abrazarla o arrodillarme ante ella. Mariana hablaba con una paz que yo había olvidado. Una paz que dolía, porque me recordaba todo lo que había perdido tratando de controlar el mundo. Caminamos juntos por el pasillo, sin rumbo. El hospital dormía. Las luces parpadeaban como si quisieran apagarse y dejarnos a oscuras. Yo sentía el roce de su brazo rozando el mío. No era contacto, pero el aire entre nosotros tenía temperatura. Al llegar al final del pasillo, se detuvo frente a la ventana. Miró hacia la ciudad y dijo, ¿alguna vez ha amado tanto que le dé miedo respirar? He amado sin poder decirlo, contesté. Entonces sabe lo que duele. Hubo un silencio largo. Yo la miré y ella me miró también. No había vuelta atrás. La tomé de la mano. Una mano sobre otra, nada más. Pero fue suficiente para que el mundo temblara. Su piel estaba fría y la mía ardía. Nos quedamos así, quietos, respirando el mismo aire, compartiendo la misma condena. Esto no está bien, susurró. Nunca me ha importado lo correcto, pero a mí sí. Entonces dime que me suelte. No lo dijo. No pudo. Sus labios se entreabrieron, pero lo único que salió fue un suspiro. Ese sonido fue mi rendición. La atraje despacio. Su cuerpo encajó contra el mío como si ya hubiera estado ahí antes, en otra vida, en otro tiempo. No hubo palabras, solo el pulso de su corazón latiendo junto al mío, el aroma de su piel mezclado con el de la lluvia. Cada segundo era una frontera que cruzábamos sin pensar, sin permiso, sin miedo. No la besé, solo la sostuve, dejando que el deseo respirara entre nosotros, que se hiciera carne sin tocarse. Porque a veces lo más prohibido no es lo que se hace, sino lo que se imagina. Y esa noche la imaginación nos quemó vivos. De pronto se apartó. Su respiración era agitada. Su mirada, un abismo. No puedo, dijo. Nadie puede hasta que lo hace. Usted no entiende. Si alguien nos ve, ¿y qué? Me despedirían, y yo necesito este trabajo. La culpa entró como un cuchillo. Yo, el hombre acostumbrado a conseguir todo lo que quiere, entendí que esta vez no podía ordenar nada. Solo esperar, solo sentir. Mariana dio un paso atrás, con lágrimas que se negaban a caer. No me busque más, murmuró. Ya es tarde para eso. Se fue caminando rápido por el pasillo, su silueta desvaneciéndose entre las luces intermitentes. Quise seguirla, pero mis piernas no respondieron. Porque a veces amar no es avanzar, es quedarse quieto mirando cómo se va lo único que te hace sentir vivo. Esa noche supe que estaba perdido, porque no hay poder, ni dinero, ni fe que salve a un hombre cuando el deseo decide volverse destino. Y yo ya no tenía salvación. Pasaron los días, lentos, vacíos, como si el tiempo se burlara de mí por haber creído que podía escapar de lo que sentía. Mi madre seguía mejorando. Los médicos sonreían con esa seguridad que antes me faltaba. Y sin embargo, yo estaba más enfermo que nunca. No del cuerpo, sino del alma. No la volví a ver. Ni un turno, ni una sombra, ni un suspiro. Era como si el hospital se la hubiera tragado, como si nunca hubiera existido. Y sin embargo, todo olía a ella. El pasillo, el café, las noches sin sueño. Su presencia seguía flotando ahí, invisible, como una herida abierta que no cicatriza porque no quiere olvidar. Una tarde salí a fumar al jardín del hospital. El aire estaba espeso, húmedo, con el olor de las hojas recién cortadas. Encendí un cigarro y el fuego iluminó por un instante la tristeza en mis ojos. Fue entonces cuando la vi, del otro lado del jardín, sentada bajo un árbol, con un cuaderno en las rodillas. Mariana. No vestía de blanco esa vez. Llevaba una blusa color lavanda, el cabello suelto, los pies descalzos sobre la hierba mojada. Sus dedos escribían algo con prisa, como si tuviera miedo de que el pensamiento escapara. El corazón me dio un golpe seco. No pensé, solo caminé hacia ella.
¿Ya no trabajas en el hospital?, pregunté, con una voz que no parecía mía. Ella levantó la vista. Sus ojos tenían una mezcla de sorpresa y nostalgia. Ya no, me trasladaron a otro centro. ¿Por qué? Supongo que alguien nos vio. ¿Y eso fue malo? No para mí, pero para usted sí lo hubiera sido. Guardó el cuaderno, como quien esconde una confesión. Me quedé de pie frente a ella, sin saber qué decir. Las palabras que antes me servían, esas frías, seguras, calculadas, ahora no significaban nada. Yo no quería explicar, quería sentir. Mariana, susurré. No diga nada, interrumpió ella. Ya hicimos suficiente ruido dentro de un lugar donde solo debía haber silencio. Pero no se movió, no se levantó. Sus manos seguían temblando y su respiración era una tormenta a punto de estallar. No vine a lastimarte, le dije. Lo sé, pero eso no significa que no vaya a doler. Nos quedamos así, mirándonos. El viento jugaba con su cabello, levantando mechones que rozaban su rostro. Extendí la mano, despacio, casi con miedo, y aparté uno de esos mechones. Su piel estaba tibia. El contacto duró un segundo, pero fue suficiente para que el universo se apagara alrededor. Ella cerró los ojos. Yo también. Y por un instante todo fue silencio. Solo el sonido de dos almas que habían esperado demasiado para encontrarse. Cuando los abrió, había lágrimas. No de tristeza, sino de algo más profundo. De deseo contenido. De amor que duele por existir en el momento equivocado. ¿Sabes qué es lo peor de todo?, dijo con un hilo de voz. Que no puedo odiarte, ni siquiera un poco. Me senté frente a ella. El pasto mojado empapó mi pantalón, pero no me importó. Quise decir algo, pero las palabras se quedaron atascadas entre los dientes. Entonces ella abrió el cuaderno y me lo mostró. Era música. Pentagramas, notas, acordes escritos con lápiz. «Compones», dije. «¿Puedo escucharla algún día?» «Solo si promete no olvidar lo que oiga». Esa frase fue una llave. La llave que abrió todo lo que había estado reprimiendo. Le tomé la mano despacio. Ella no la apartó. Sus dedos se entrelazaron con los míos y algo dentro de mí cedió. Ese hombre frío, de mirada dura, acostumbrado a no sentir, se desmoronó sin ruido. «Mariana», dije otra vez, y esta vez su nombre fue una oración. Ella sonrió con tristeza. «No deberíamos». «Entonces, ¿por qué no puedo dejar de mirarte?» «Porque lo que está prohibido siempre llama más fuerte. No te miro porque te reconozco, porque te esperé sin saberlo». Se inclinó un poco hacia mí. Su aliento rozó mi cuello y su voz fue apenas un suspiro. «No diga eso, porque si lo repite no voy a poder irme». No lo repetí. Lo viví. En ese instante, el cielo se partió en dos y la lluvia empezó a caer de nuevo. Corrimos hacia un pequeño pabellón de concreto, riendo entre el ruido de las gotas. Estábamos empapados, respirando el mismo aire, temblando por dentro. Mariana me miró, con los labios entreabiertos, con esa mezcla de miedo y rendición que precede a lo inevitable. «No puedo seguir huyendo de esto», susurró. «Entonces no huyas». Y la besé. No fue un beso impulsivo ni desesperado. Fue lento, consciente, dolorosamente real. El tipo de beso que no busca placer, sino redención. Sus manos subieron hasta mi rostro, las mías hasta su espalda. La lluvia nos envolvía, borrando el mundo alrededor. Cuando se separó respiraba rápido, con los ojos cerrados. «No sabe lo que acaba de hacer», dijo. «Sí lo sé. Acabo de volver a sentir». Ella sonrió, y en su sonrisa cabía el perdón que nunca pedí. Esa noche no dormí. No por culpa ni por miedo, sino porque por primera vez en años mi alma estaba despierta. Y el nombre de Mariana no era un error, era una promesa que el destino, caprichoso, se había atrevido a dejar entreabierta. A partir de aquella noche bajo la lluvia, ya nada volvió a ser igual. No importaba cuánto fingiera seguir siendo el hombre frío, racional, intocable, algo dentro de mí se había quebrado para siempre. El beso de Mariana seguía en mi piel como una marca invisible, como un eco que no se apaga aunque pasen los días. Intenté olvidarla, lo juro. Me encerré en mi trabajo, en los negocios, en las reuniones donde todo el mundo me temía y nadie me conocía. Pero el problema con el deseo es que no se olvida, se transforma.
y cuando lo niegas, se convierte en hambre. 2 semanas después, el destino, ese enemigo que finge ser casualidad, volvió a ponerla frente a mí. Estaba en una fundación médica donde yo había donado equipo. Caminaba entre los pacientes, con la misma blusa lavanda, el mismo cabello rebelde, la misma dulzura que me había destruido la primera vez. Pero ahora había algo distinto en ella, un brillo nuevo, una tristeza más honda. Cuando me vio, se detuvo en seco. Y aunque el salón estaba lleno de gente, fue como si solo existiéramos nosotros dos. Ella respiró hondo, bajó la mirada y siguió caminando. Pero no pude permitirlo. La seguí, no con palabras, sino con esa fuerza invisible que empuja lo inevitable. La alcancé en un pasillo lateral, lejos de los demás. Pensé que te habías ido, le dije. Me fui, respondió sin mirarme, pero no lo suficiente. Entonces vuelve a hacerlo. ¿Por qué? Porque si te quedas, no voy a poder dejarte ir otra vez. El silencio que siguió fue pesado, pero honesto. Ella levantó la mirada y ahí estaba todo. El miedo, el deseo, la lucha. Esa guerra interna que solo existe cuando el amor nace en el lugar equivocado. No puedo perder este trabajo, susurró. No te estoy pidiendo que lo pierdas. Estás pidiendo algo peor, que me pierda a mí misma. La frase me golpeó en el pecho. Por un momento pensé que se iría, pero no lo hizo. Dio un paso hacia mí, lo justo para que su perfume me envolviera. Y con un temblor en la voz dijo, ¿por qué tenía que ser usted? No supe responder, porque no había respuesta lógica. Porque la lógica no tiene lugar donde el alma elige arder. Su mano rozó mi chaqueta. La mía subió a su rostro. Y cuando nuestros dedos se encontraron, el mundo volvió a arder. Era inevitable. Era el incendio que habíamos intentado apagar con promesas vacías. La besé otra vez, con hambre, con el peso de todo lo prohibido que se hace eterno al ser tocado. Y ella no huyó. Esta vez me besó de vuelta con una entrega que dolía, como si cada movimiento fuera una despedida anticipada. Nos separamos con las respiraciones mezcladas, con la culpa rondando cerca, esperando su turno para castigar. Ella se apoyó contra la pared, cerró los ojos y dijo, no puedo vivir así, esperando verte y temiendo que lo hagas. Sus palabras me atravesaron. Yo que había dominado a todos, no sabía cómo dominar lo que sentía por ella, ni quería. Tomé su rostro entre mis manos. Dime que esto no es real, le pedí. Dímelo y me iré. Ella abrió los ojos. Si digo eso mentiría, y no quiero mentirte más. El corazón me latía tan fuerte que juré que ella podía oírlo. Y en ese momento supe que habíamos cruzado un punto sin retorno. No había reglas, ni razones, ni moral que pudiera detenernos. Lo que sentíamos ya no era deseo, era destino disfrazado de error. Esa noche no regresé a mi casa. Conduje sin rumbo, con la lluvia cayendo sobre el parabrisas, con su voz repitiéndose en mi cabeza. Cada semáforo era un recuerdo, cada calle vacía una herida. Y en medio del ruido del motor, entendí algo brutalmente simple. El placer que nace del dolor también puede ser amor. Al día siguiente volví al hospital sin motivo, solo para verla, solo para comprobar que aún existía. Ella estaba en la cafetería sirviendo té a un anciano. Me miró y no dijo nada, pero sus ojos hablaron. Decían, ya es tarde. Decían, ya no hay marcha atrás. Me senté en una mesa al fondo. Ella se acercó después de unos minutos, con pasos inseguros. ¿Por qué está aquí?, me preguntó. Porque lo que siento por ti no cabe en ningún lugar más. Ella bajó la mirada, pero su sonrisa tembló. Va a destruirnos, tal vez, pero prefiero arder contigo que vivir congelado sin ti. Sus dedos tocaron los míos sobre la mesa. El contacto fue breve, invisible para los demás. Pero dentro de mí fue todo. El mundo se detuvo. Los relojes dejaron de importar. Solo existía ella. Y el fuego que no debía encenderse, pero ya ardía demasiado para apagarse. Esa fue la noche en que entendí que el amor no siempre llega a salvarte. A veces llega a recordarte que aún eres humano. Y que por más que intentes resistirte, nadie sale ileso de amar lo prohibido. El amor prohibido tiene algo cruel. Te da momentos de cielo solo para recordarte que estás condenado a perderlos.
Después de aquella noche en la cafetería, el mundo siguió girando, pero ya no del mismo modo. Cada día era una batalla entre la razón y el deseo. Cada mirada de Mariana era un incendio que me obligaba a mentirle al destino. Nos veíamos en secreto, en pasillos vacíos, en escaleras silenciosas, en las horas donde el hospital parecía dormido. No había promesas, no había planes, solo el ahora, ese pequeño instante donde podíamos ser nosotros, sin culpa, sin miedo, sin el peso del mundo. Ella reía bajito, como si el aire mismo pudiera delatarnos. Y cada vez que su risa llenaba ese silencio, mi alma recordaba lo que era la vida antes de endurecerse. A veces, cuando los pasillos quedaban vacíos, ella se acercaba y apoyaba la cabeza en mi pecho. No decía nada, solo respiraba. Y ese sonido, su respiración lenta, su corazón temblando bajo mi mano, era más poderoso que cualquier palabra de amor, porque en su silencio había verdad y en mi deseo redención. Pero la calma, como todo lo bello, no duró. Una tarde, mientras salía del hospital, noté miradas curiosas, sospechas, rumores. Una enfermera me observó con una mezcla de miedo y desprecio, y en su mano llevaba un sobre. Lo dejó sobre el mostrador con mi nombre escrito. Lo abrí. Dentro una nota corta, anónima. ¿Sabe usted que ella lo está destruyendo? Mi sangre se heló. No por miedo, sino por furia. ¿Quién se atrevía a juzgarnos? ¿Quién podía entender lo que pasaba entre nosotros? El amor no se explica, se siente. Y lo nuestro era tan real que dolía respirar. Esa noche fui a buscarla. No al hospital, a su casa. Vivía en un barrio tranquilo, de calles húmedas y muros pintados con colores deslavados por el sol. Cuando abrió la puerta, su rostro cambió de expresión. Primero, sorpresa, después miedo y luego ternura. ¿Qué hace aquí?, susurró. Necesitaba verte. Podrían verte. No me importa. A mí sí. La empujé suavemente hacia adentro, cerrando la puerta detrás. La casa olía a pan y a jabón, a algo limpio, sincero. Había una vela encendida sobre la mesa y una partitura abierta junto al piano. ¿Estabas tocando?, pregunté. Sí, pero ya no puedo concentrarme. ¿Por mí o por nosotros? Sus ojos se humedecieron. Me acerqué despacio. Ella retrocedió un paso, pero ya no más. Mis dedos rozaron su cuello, bajaron por su espalda. Su piel se erizó bajo el contacto. Su cuerpo, pequeño y tembloroso, buscaba refugio sin admitirlo. Nos están mirando, Mariana, le dije al oído. Nos están juzgando. Déjalos, susurró. Ellos no saben lo que sentimos. Pero tú tienes miedo. Claro que tengo miedo, pero el miedo no ha evitado que te ame. Esa confesión rompió algo dentro de mí. El hombre que había aprendido a no necesitar a nadie cayó de rodillas frente a ella. No físicamente, pero sí en alma. Dime que esto no va a destruirte, le pedí. Ella me tomó el rostro entre las manos y con una dulzura casi infantil respondió, tal vez sí, pero prefiero destruirme contigo que salvarme sola. Y entonces la besé, con toda la desesperación que había acumulado en semanas, con la ternura de quien sabe que el tiempo se acaba. Sus lágrimas se mezclaron con las mías y el piano, a unos pasos, seguía abierto, mudo, expectante. Nos quedamos abrazados mucho tiempo, sin hablar. El reloj marcó las 3 de la madrugada, cuando me di cuenta de que el amanecer ya estaba cerca. Ella dormía apoyada en mi pecho, su cabello cubriéndome el corazón. Yo la observaba respirar, sintiendo ese miedo dulce que solo da el amor verdadero. El miedo de perder lo que nunca debiste tener. Al salir, antes de cerrar la puerta, la miré una última vez. Dormía con la paz que yo había olvidado. Y ahí, parado frente a su casa, bajo el cielo gris, entendí que lo nuestro tenía un precio. Uno que tarde o temprano alguien iba a cobrar. Porque el destino no perdona lo que se roba. Y nosotros nos habíamos robado demasiado. Esa mañana, al volver al hospital, todos me miraron de otra manera. Algo había cambiado, y supe, con una certeza dolorosa, que la tormenta estaba cerca, muy cerca. El amor, cuando nace en la oscuridad, crece con raíces de fuego. Y tarde o temprano,
Todo lo que arde termina por quemarlo todo. Los días siguientes fueron un laberinto de miradas furtivas, mensajes a medianoche y promesas que sabíamos imposibles. Nos convertimos en dos fantasmas que se cruzaban entre los pasillos del hospital sin hablar, pero diciendo todo con los ojos. Era un secreto que respiraba entre nosotros, un amor que no necesitaba palabras, pero que cada vez pesaba más. Hasta que un día el silencio explotó. Eran casi las 6 de la tarde. Yo estaba en mi oficina revisando documentos cuando mi asistente entró con el rostro pálido y la voz temblorosa. «Señor, hay periodistas afuera. Dicen que tienen pruebas de algo». «¿Pruebas? ¿De qué?» «De usted, de la enfermera». El corazón se me detuvo por un segundo. La respiración se volvió pesada, como si el aire se negara a entrar. Salí al pasillo y escuché el ruido de los flashes, las voces mezcladas, las preguntas cargadas de veneno. Mi nombre, el de ella, el hospital, todo, ya estaba en boca de todos. En un mundo donde una foto puede destruir una vida, bastó una. Mariana y yo saliendo de su casa al amanecer. Ella riendo. Yo tocándole la mejilla. Un instante robado, convertido en escándalo. Los rumores se multiplicaron. Abuso de poder, relación inapropiada, escándalo moral. No importaban los matices, ni la verdad. El mundo no quiere verdades, solo historias. Y la nuestra se había vuelto noticia. Esa misma tarde la llamaron a dirección. Intenté entrar, pero no me dejaron. La vi salir minutos después, con los ojos rojos, sosteniendo una caja pequeña con sus cosas. La habían despedido. Sin derecho a explicación, sin voz, sin defensa, caminó por el pasillo como quien carga el peso de un crimen que no cometió. Cuando me vio, se detuvo. No había reproche en su mirada, solo una tristeza profunda, tranquila, de esas que matan más que el enojo. «Te dije que esto iba a pasar», murmuró. «No tenía que terminar así. Siempre iba a terminar así». Quise abrazarla, pedirle perdón, llevarla lejos de todo, pero no pude. Porque justo en ese momento, un reportero cruzó la puerta principal y nos apuntó con una cámara. El destello fue un disparo. Ella se apartó instintivamente. «No más», dijo. «No quiero seguir escondiéndome, pero tampoco quiero vivir bajo el juicio de todos». Su voz se quebró, y la mía también. «Déjame arreglar esto». «No puedes. Ya no se trata de nosotros». «Claro que sí. Todo es por nosotros». «No», susurró. «Todo fue a pesar de nosotros». Esa frase me partió en dos. Mariana se alejó sin mirar atrás, con la dignidad de quien ama, pero también sabe cuándo soltar. Su sombra se perdió entre los reflejos del hospital, mientras afuera seguían los flashes, las preguntas, los juicios. Yo me quedé ahí, inmóvil, sintiendo que el suelo me tragaba. Esa noche no fui a casa. Conduje sin rumbo hasta la costa, buscando el mar. Necesitaba un lugar donde el ruido del agua pudiera callar el de mi conciencia. El viento golpeaba el auto, la lluvia caía en ráfagas y mi mente repetía su voz una y otra vez. Todo fue a pesar de nosotros. Me detuve frente al mar. El cielo estaba negro, furioso, como si reflejara mi alma. Encendí un cigarro, pero el viento lo apagó enseguida. Y ahí, entre el rugido de las olas, entendí lo que nunca quise aceptar. Había amado fuera de tiempo. Había tocado lo prohibido creyendo que podía controlarlo. Y en el intento, había destruido lo único puro que había tenido en años. Pasé toda la madrugada viendo las olas romper contra las rocas. Cada una parecía llevarse un pedazo de mi culpa, pero ninguna se llevaba su recuerdo. Amanecí con el rostro mojado. No supe si por lluvia o por lágrimas. Cuando el primer rayo de sol tocó el horizonte, supe que debía hacer algo. No podía permitir que ella cargara sola con las consecuencias. Decidí confesar, hablar, decir la verdad, aunque eso significara perderlo todo. Porque cuando el amor se convierte en tormenta, solo hay dos caminos: dejar que te destruya o aprender a nadar dentro de ella. Y yo, por primera vez en mi vida, elegí hundirme por amor. Esa mañana desperté con una sola certeza: si callaba, ella se hundiría, y si hablaba, me perdería. Pero por primera vez en mi vida, perder no me daba miedo.
porque lo que había ganado en sus brazos, esa paz, esa ternura, ese fuego limpio, valía más que cualquier reputación. El escándalo crecía como un monstruo. Los periódicos hablaban de corrupción, de abuso, de poder. Inventaban citas, diálogos, intenciones. Y el nombre de Mariana aparecía en todos. Cada palabra era un golpe. Cada titular, una herida. No pude soportarlo. Fui al hospital sin avisar a nadie. Los periodistas me rodearon de inmediato, con cámaras, micrófonos, gritos. Pero esta vez no huí. Me quedé de pie frente a ellos, con el rostro descubierto y el corazón ardiendo. Sí, dije, tuve una relación con ella. Una relación real. Una relación humana. Y no fue un abuso. Fue amor. El murmullo fue inmediato. Las preguntas cayeron como piedras. Pero yo seguí. Yo fui quien buscó a esa mujer. Yo fui quien rompió las reglas. Ella solo amó. Y amar no es un delito. Las cámaras captaron cada palabra, cada respiración. Podía ver las caras confundidas, los gestos de sorpresa. Pero no me importaba. Por primera vez hablaba sin miedo. Cuando terminé me marché. Nadie trató de detenerme. Sabía que lo había perdido todo. El puesto, el respeto, la imagen. Pero al mismo tiempo sentía algo que no recordaba. Alivio. El amor cuando se calla se pudre. Pero cuando se dice, aunque duela, se vuelve verdad. Esa noche la busqué. No contestaba llamadas. Fui hasta su barrio, el mismo donde el aire olía a pan recién hecho. La casa estaba a oscuras. Toqué 1, 2, 3 veces. Nada. Di media vuelta dispuesto a irme cuando escuché su voz detrás de la puerta. No debiste venir. Tenía que hacerlo, respondí. Ya dijiste la verdad, ahora déjame en paz. No puedo, no después de todo. La puerta se abrió. Mariana estaba ahí, con los ojos cansados y el rostro pálido. Tenía una maleta pequeña al lado. Me voy, dijo. ¿A dónde? A cualquier lugar donde mi nombre no duela. Entré sin pedir permiso. El silencio entre nosotros era denso, lleno de cosas que ya no necesitaban explicarse. Me acerqué despacio. Ella retrocedió un paso y luego otro, hasta que su espalda tocó la pared. No me mires así, susurró. No sé mirarte de otra forma. Esto no puede seguir. No vine a detenerte, vine a despedirme. La luz del farol de la calle entraba por la ventana y se reflejaba en su piel, en sus lágrimas. Me acerqué un poco más, tan cerca que podía oler su perfume, ese aroma suave a vainilla y lluvia. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó. ¿Por qué arriesgaste todo? Porque ya lo había perdido antes de conocerte. No digas eso. Es verdad. Llevaba años muerto, Mariana. Tú me devolviste la vida. Sus labios temblaron. La rabia, el miedo, el amor, todo se mezclaba en su mirada. Y entonces lloró. Lloró con la cabeza apoyada en mi pecho, como si finalmente se permitiera soltar todo lo que había estado conteniendo. Mis manos la sostuvieron, sin exigir, sin prometer, solo sintiendo. No sé cómo amarte sin lastimarte, dije. Entonces no me lastimes, ámame aunque sea en silencio. No sé amar a medias. Yo tampoco. El reloj marcó las 11 con campanadas lejanas. Nos quedamos abrazados, sabiendo que ese momento era el último. Porque el amor no siempre muere de falta, a veces muere de exceso, de tanto que quema, de tanto que duele. Ella se separó, secó sus lágrimas, tomó la maleta, y antes de abrir la puerta me dijo algo que jamás olvidaría. Gracias por decir la verdad, pero la verdad no siempre nos salva, a veces solo nos deja desnudos ante el mundo. Y se fue. La vi caminar bajo la lluvia, con el cabello pegado al rostro, sin mirar atrás. Cada paso era una herida nueva, cada gota una despedida. No la seguí, no podía, porque a veces amar también significa dejar ir. Y esa noche comprendí que el amor no se mide por cuánto se posee, sino por cuánto se respeta. Esa madrugada, en mi oficina vacía, abrí una carta que ella había dejado. Decía: si alguna vez me recuerdas, no pienses en mi rostro. Piensa en la calma que sentías cuando te miraba, porque eso fue lo único verdadero que tuvimos. Lloré, no por pérdida, sino por gratitud, porque por fin entendí que el amor no se acaba cuando alguien se va, solo cambia de forma. Y en esa forma nueva, invisible pero eterna, ella seguiría conmigo.
Han pasado 6 años desde aquella noche en que la vi alejarse bajo la lluvia. 6 años en los que intenté convencerme de que el olvido era una forma de curar. Pero no lo fue. El tiempo, lejos de borrar su sombra, la grabó más profundo. Como si cada amanecer repitiera su nombre en secreto, recordándome que algunas heridas no se cierran, simplemente aprenden a respirar. Mi vida cambió. Perdí todo: cargos, contratos, reputación. Pero gané algo que no sabía que necesitaba: silencio. Un silencio que dolía al principio, pero que con los años se volvió mi refugio. Compré una casa en las afueras, cerca del mar, donde el viento sonaba como su voz cuando decía mi nombre. Ahí viví, o algo parecido a vivir. Nunca supe más de ella. Nadie volvió a pronunciar su nombre frente a mí. Y aunque el mundo siguió girando, en mi interior, el tiempo se detuvo aquella noche. A veces creía verla entre la multitud, en una estación, en una esquina, pero solo era mi mente jugándome trucos crueles. O eso pensé. Hasta que un día, el destino, con su ironía habitual, volvió a escribir su nombre en mi historia. Era una tarde gris, de esas en que el cielo parece espejo del alma. Había una exposición benéfica de música y arte en la ciudad. Me invitaron sin saber que yo no asistía a nada desde hacía años. Fui más por inercia que por interés, buscando distraer una soledad que se había vuelto demasiado cómoda. Y entonces la escuché. Una melodía suave, melancólica, surgió del escenario principal. Notas lentas, precisas, como pasos descalzos en la memoria. Me quedé quieto. No podía ser. Esa forma de tocar, ese ritmo, ese temblor en el último acorde. Era ella. Avancé entre la gente, el corazón golpeándome el pecho. Y ahí estaba, Mariana. Vestía un vestido azul claro, sencillo, su cabello más largo, su rostro más sereno. Sus manos se movían sobre el piano con la misma delicadeza de siempre, como si el instrumento fuera una extensión de su alma. El público la observaba en silencio, hipnotizado. Y yo apenas podía respirar. Cuando terminó la pieza hubo un aplauso largo, cálido. Ella sonrió. Y en esa sonrisa reconocí la misma luz que me había salvado una vez. No era una sonrisa triunfante. Era tranquila, madura, llena de vida y de nostalgia. Esperé a que bajara del escenario. Mi cuerpo temblaba como el de un hombre que se encuentra a su fantasma más querido. Cuando por fin se giró, nuestros ojos se encontraron. Fue un instante, pero bastó para que el mundo desapareciera. Los años, la distancia, la culpa, todo se desvaneció. Solo quedamos nosotros otra vez, atrapados en el mismo silencio de siempre. Ella dio un paso hacia mí, y en su voz escuché una calma que dolía. Sabía que vendrías algún día. No sabía si debía. Siempre supiste. Nos quedamos frente a frente sin tocar, como dos almas que ya se habían dicho todo sin palabras. Quise pedirle perdón, pero ella me detuvo con un gesto. Ya no hay nada que perdonar, dijo. Lo que fuimos no fue un error, fue lo que tenía que ser. ¿Eres feliz?, pregunté con un hilo de voz. Aprendí a serlo. ¿Y tú? Aprendí a vivir con tu ausencia. Sonrió con ternura. Entonces sobrevivimos. Sí, pero a veces sobrevivir también duele. Nos sentamos un momento lejos del ruido. Me contó que había seguido tocando piano en pequeños eventos, que daba clases a niños con discapacidad auditiva. Sus ojos brillaban cuando hablaba de ellos. Yo la escuchaba sin interrumpir, maravillado por su fortaleza. Ella había encontrado en la música lo que yo nunca encontré en el poder: paz. Nunca dejé de pensar en ti, me atreví a decir. Yo tampoco, pero aprendí a recordarte sin llorar. Su mano rozó la mía. Un contacto leve, pero suficiente para despertar todos los fantasmas dormidos. El tiempo se detuvo, otra vez. Y por un segundo deseé que todo volviera a empezar. Pero la vida no repite melodías, solo las reinterpreta. Ella me miró con una ternura que solo tienen las almas que amaron de verdad. No te quedes en el pasado, dijo. No todos los amores están hechos para durar. Algunos solo llegan para transformarnos. Me levanté. La abracé. Fue un abrazo largo, profundo,
donde las palabras sobraban y el corazón hablaba en silencio. El público empezó a aplaudir otra vez al fondo, como si la vida quisiera cerrar la escena con dignidad. «Adiós, Mariana», susurré. «No digas adiós, dime gracias». Y lo hice. La solté. La vi caminar hacia el escenario, con la luz del atardecer acariciando su espalda. Y supe que ese era el final que merecíamos, no uno de tragedia, sino de paz. A veces el amor no vuelve para quedarse, sino para enseñarte que aún puedes sentir. Y ese día, frente a ella, entendí que el amor prohibido que me había consumido también me había salvado. Porque aunque el cuerpo olvida, hay almas que se reconocen más allá del tiempo, más allá del dolor, más allá del destino. Y ella siempre será mi melodía inacabada. Han pasado 3 años desde aquel último encuentro. 3 años desde que la vi subir al escenario, con esa paz en los ojos que solo tienen las almas que aprendieron a soltar sin odio. Desde entonces, mi vida se volvió una secuencia de amaneceres lentos y noches silenciosas. No volví a enamorarme, ni lo busqué, porque después de ella, todo lo demás parecía ruido. La gente dice que el tiempo cura. Mienten. El tiempo no cura nada. Solo enseña a vivir con las heridas abiertas, a caminar con los recuerdos amarrados al alma. ¿Yo no sané de Mariana? Solo aprendí a vivir con su ausencia como quien carga una cicatriz invisible que arde con el viento. Cada mañana, cuando el sol entra por la ventana, el reflejo en el vidrio me recuerda su sonrisa. Y cuando llueve, el sonido del agua cayendo contra el tejado me trae de vuelta a aquella noche. La primera, cuando apareció con una taza de café y un corazón limpio, sin saber que iba a cambiar mi vida para siempre. A veces visito el mar, ese mismo lugar donde alguna vez lloré por ella. Camino descalzo por la arena fría, escuchando el murmullo de las olas. Y ahí, entre el viento y la espuma, siento que sigue conmigo. No en cuerpo, no en presencia, sino en la manera en que mi alma ya no le teme a la ternura. Un día, mientras leía el periódico en una cafetería del puerto, vi una nota pequeña en la sección cultural. Concierto benéfico de piano, dirigido por la maestra Mariana Cruz, a favor de niños con cáncer. Su nombre, en letras negras, me golpeó el pecho como un latido. El concierto sería en la ciudad vecina. Faltaban 3 días. No lo pensé, no lo dudé. Tomé el coche y fui. El teatro estaba lleno. Ella entró con paso sereno, vestida de blanco, con el cabello recogido y esa misma luz en la mirada. Comenzó a tocar. La melodía era nueva, pero había algo familiar en cada nota. Era nuestra historia convertida en música. El silencio, los besos, la culpa, la distancia, todo estaba ahí, escondido entre las teclas. Era un adiós y un reencuentro al mismo tiempo. Cerré los ojos y la escuché tocar. Y por primera vez no sentí dolor, solo gratitud, porque comprendí que su amor no había sido un error. Fue el puente que me llevó de la oscuridad a la vida. El fuego que me quemó, sí, pero también la luz que me enseñó a mirar. Cuando terminó, el público se puso de pie. Ella saludó, sonrió, y durante un segundo buscó algo entre la multitud. Nuestros ojos se encontraron fugaces, como una estrella que cruza el cielo y desaparece antes de que puedas pedir un deseo. Y en esa mirada lo entendí todo. No necesitábamos más palabras ni más encuentros. Ya nos habíamos dicho todo, incluso lo que nunca dijimos. Salí del teatro con el alma en calma. El aire olía a lluvia y a vida nueva. Y mientras caminaba por la calle, el eco de su música me acompañaba, como una voz dulce que susurraba desde dentro. Al final, solo los amores imposibles dejan huellas que duran para siempre. Llegué a casa, encendí una vela y abrí una libreta vieja. Empecé a escribir, no para recordar, sino para liberar. Y en la última página, antes de cerrar, escribí su nombre, seguido de una sola frase. A veces el amor no llega para quedarse, sino para enseñarte a sentir. Apagué la vela y dejé que la oscuridad llenara la habitación. Pero esta vez no sentí vacío, sentí paz, porque entendí que el amor prohibido que una vez me hizo caer, también fue el que me devolvió el alma. Y así,
Entre el murmullo del mar y el recuerdo de su piano, supe que algunas historias no terminan con un adiós, sino con un silencio que lo dice todo. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, suscríbete y comparte. En Entre Placer y Dolor, cada historia es una herida y cada herida una forma de amar.